¿Qué tal, amigos? Como se darán cuenta, hoy estamos grabando al aire libre el episodio número 5. Estaremos hablando de un tema que a mí me entusiasma demasiado. Estaremos hablando de profético. Y no hay mejor persona que nos pueda hablar sobre eso que uno de mis mejores amigos. Pero, ¿qué tal si mejor se quedan y nos escuchan? Con ustedes, Josué Cajún. Muchas bendiciones, familia, amigos, gente de las redes sociales que vas a ver este video. Dios te bendiga. Es una bendición estar aquí delante de ti. Quiero agradecer este tiempo a todos los responsables de este programa llamado La Puerta, de este podcast. Es una bendición estar aquí. Gracias por la invitación. Y es una gran responsabilidad hablar de este tema, lo profético. Lo profético es algo sumamente extraordinario, pero es algo sumamente atacado en este tiempo, vamos a decir, porque es necesario decirlo. Es sumamente golpeado por distintas fuentes, distintas ideologías, distintas corrientes del mundo que atacan lo profético, que hay un movimiento cesacionalista, así se le llamaría, en el cual consideran que ha cesado la voz de Dios, que ha cesado el mover profético, que ha cesado los profetas, que ha cesado todo lo que tiene que ver y abarca lo profético, porque es algo sumamente extenso de hablar. Y quiero simplemente dar un aporte a lo que quizá muchos hombres de Dios de trayecto, de renombre han podido hablar a través de distintas plataformas digitales. Yo solamente quiero aportar un granito de arena que creo que te va a bendecir si tú te quedas hasta el final de este video, porque algo Dios quiere también traer a la luz y quiere también enseñarte en esta hora. Así que profundamente agradecido de estar aquí. Que Dios le bendiga. Estamos en La Puerta. Bueno, lo profético, familia, es algo sumamente extenso, algo sumamente complejo, si usted lo quiere ver de cierta manera, pero es algo también sumamente sencillo a la vez. Cuando usted va a los orígenes, al libro de Génesis, usted se lleva una sorpresa extraordinaria al mirar un hombre que fue creado del pensamiento, del polvo de la tierra, que primeramente fue creado en el pensamiento y en el corazón de Dios. Cuando dice Dios en el Génesis, hagamos al hombre, en otras palabras, él ya tenía el diseño perfecto en su corazón y en su mente de cómo iba a ser el primer hombre. Es decir, el arquitecto se tomó el tiempo para poder plasmar ese proyecto en un simple montón de tierra y convertirlo en barro y darle forma y formar al primer hombre, al primer Adán. Y usted puede mirar la relación de Adán con Dios, y era una relación padre-hijo, hijo-padre, en la cual Adán podía hablar con Dios y escuchar a Dios, así como usted hoy me está escuchando, así como yo le estoy hablando a usted. Esa era la relación del principio. Si bien es cierto, esa relación fue fragmentada, fue fisurada, fue rota, fue destruida por causa de la caída del hombre en el Génesis 3. Y podemos mirar cómo esa línea tan perfecta que Dios había creado de comunicación se perdió por causa de algo llamado pecado. Entonces, si usted entiende que eso se fragmentó, es decir, ya no había una comunicación directa, una línea directa en la cual usted pudiese hablar con Dios y comunicarse. Pero el deseo de Dios siempre fue hablar a su pueblo y darle dirección. Pues usted ha leído por las páginas de la Biblia y ha caminado por las historias que relata la Escritura, y usted sabrá que si Dios estipula y establece un ministerio llamado profetas, fue porque Él necesitaba gente que portara la voz de Dios en la tierra. Dios no se sacó este plan de la manga. Esto fue algo que Él estableció desde la antigüedad, desde el inicio.
En el inicio, tal vez, no saquen de contexto esto que voy a decir, pero tal vez si la línea perfecta no se hubiera roto, no se hubiesen puesto los profetas como tal, porque todos podíamos recibir una dirección directa de Dios hacia acá la tierra. Pero como esa línea perfecta se rompió, entonces Dios tenía que levantar agentes, ciertas personas en la tierra para poder ser portavoces de su voz. Entonces usted puede mirar a un Abraham, que es considerado por algunos teólogos un profeta. Usted puede mirar a un Moisés, usted puede mirar a un Samuel, usted puede mirar a distintos profetas de la antigüedad, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos los profetas mayores, los profetas menores, y algunos que no escribieron libros, pero que están plasmados en la escritura. Las 7000 rodillas también de las que hablaba Dios, que no se habían doblegado ante Baales. Entonces, es necesario entender que de tiempo en tiempo Dios venía y traía dirección al pueblo en la antigüedad. Ahora, ¿por qué Dios levanta a los profetas del Antiguo Testamento? Bien, porque necesitaba traer dirección. Porque una de las cosas que la palabra profética trae es dirección. Y es necesario entender que eso que sucedía en la antigüedad ya no sucede en este tiempo. Usted va a decir, entonces lo profético no existe. No. La Biblia menciona en el libro de Apocalipsis que cuando Juan recibe la revelación en la isla, un ángel le comenzó a dar unas instrucciones y dentro de eso le dijo, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, ya no existe tal profeta Elías que existió en la antigüedad. Ya no existe un tal profeta Daniel que existió en la antigüedad. Pero hoy Dios ha decidido levantar hombres y mujeres bajo el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque el testimonio de Cristo está vigente. Y mientras el testimonio de Cristo siga vigente, el espíritu de la profecía seguirá operando. Entonces aquí se derriba un argumento que mucha gente tiene de que lo profético ya cesó, de que ya no existe el mover profético, el ministerio profético. Y yo le diría a esa gente que tendría tal vez que investigar y analizar un poquito más, porque usted podrá decirme tal vez por allá que el último profeta fue Juan el Bautista, o que quizá el último profeta fue Jesucristo. Pero yo le diría que las hijas de Felipe fueron unas mujeres que profetizaron. Yo le diría que el apóstol Pablo se movía bajo un nivel profético muy fuerte. Yo le diría que hubo un profeta que llegó a darle dirección al apóstol Pablo que se llamaba Agabo. Yo le diría a usted que hubo un Juan que recibió una revelación, que aunque no era un profeta como tal, que la Biblia no lo describe como profeta, pero él recibió una clave, y la clave dijo que el espíritu de la profecía provenía del testimonio de Cristo. Usted puede mirar en el Antiguo Testamento el libro de Joel, en el capítulo 2, y dice el texto que en los postreros días él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen, para que los ancianos tengan sueños y los jóvenes tengan visiones. Aquí nos habla de 3 etapas de la vida de una persona: la niñez, la juventud y la vejez, o la etapa adulta. Usted necesita entender que cuando la Biblia nos relata y nos dice en los postreros días, nos estaba hablando en años pasados en el Antiguo Testamento, y que algo iba a suceder en unos postreros días, es decir, en próximos años. Y cuando usted mira postreros días, usted entiende que es tiempos finales. Y hoy estamos viviendo tiempos finales. Estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante entender que
Estas 3 edades nos da a entender que para el espíritu de la profecía manifestarse en una persona no tiene edad. Porque usted puede ser un joven, una señorita, o usted puede ser un niño y puede el Espíritu de Dios tomarle a usted y levantarlo. O puede ser un anciano. Quizá usted diga que yo ya tengo muchos años, pero si el Espíritu de la profecía llega, entonces usted puede ser levantado y potenciado. Ahora, es necesario entender que dentro de lo profético, yo tenía que asentar esta base para que usted pueda entender que como iglesia, como hijos, nosotros tenemos acceso al espíritu de la profecía a través del testimonio de Cristo Jesús. Es decir, a través del Espíritu de Dios, usted tiene acceso al corazón de Dios, a lo profundo de los secretos de Dios. Usted puede mirar hoy día hombres y mujeres que operan bajo un don de ciencia, que no voy a hablar tanto de los dones, porque una cosa es lo profético y otra cosa son los dones, que los dones vienen dentro de lo profético. Pero es necesario entender que una cosa es ser un profeta de oficio y una cosa es ser una persona profética. Ahora, todos somos proféticos, pero no todos somos profetas. Entonces, es bueno diferenciar esto, que aunque usted no tenga una investidura como tal, un oficio como tal, un llamado como tal a ser profeta, usted puede ser una persona profética, porque por naturaleza lo trae. Vuelvo a repetir, naturalmente usted es una persona profética. Yo estoy seguro que cuando menos una persona que me está viendo tiene sueños. Yo estoy seguro que cuando menos una persona que me está viendo ha escuchado la voz de Dios. Yo estoy seguro que cuando menos una persona que me está viendo ha tenido visiones o encuentros con el Espíritu de Dios. Y esto es a causa de que el Espíritu de la profecía habita dentro de nosotros. ¡Wow! Usted necesita entender que el Espíritu de la profecía no vino para quedarse arriba en los aires, moviéndose en la atmósfera. No, el Espíritu de la profecía vino para habitar dentro de usted. Y el Espíritu de la profecía es el que da testimonio de Cristo a través de usted. Todo lo que está fuera del espíritu de la profecía y del testimonio de Cristo no se le puede llamar profético y no se le puede llamar profeta. ¿Por qué? Porque si usted se sale de lo que es la línea de Cristo, de lo que Cristo estableció, de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo vivió, entonces usted está operando en un falso evangelio, en un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, no hay espíritu de profecía. Es por eso que voy a tomarme el tiempo para diferenciarle esto. Es por eso que un brujo no es lo mismo que un profeta. Un brujo no tiene acceso al corazón de Dios. Un brujo no tiene acceso a los secretos de Dios. Un brujo no tiene acceso al espíritu de la profecía. Un adivino, un hechicero, no tienen acceso a eso. Sí, pero el hombre y la mujer de Dios, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, tiene acceso por medio del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita entender en esta hora que el testimonio de Cristo es lo que nos va a adentrar a las profundidades de lo profético. No es algo, sí es algo sumamente extraordinario entender esto, pero no es algo difícil de aplicar. Iglesia, estos son los tiempos que Dios quiere despertar en ti lo profético. Quiere despertar una iglesia bajo un modelo, bajo un diseño como en el principio. Que esa dirección, que esa conexión no se pierda. Que esa unión, mire, yo quiero decirle algo. Cuando Cristo estaba a punto de partir, Él hizo una oración en el libro de Juan con sus discípulos. Y Él, una de las cosas que pidió al Padre fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Esto usted tiene que captarlo, capturarlo, abrazarlo. Cuando usted se une a Cristo, cuando usted se une al Espíritu, entonces usted se mueve en niveles proféticos. Y usted tendrá acceso a lo profético de Dios. No es algo tan difícil de entender que cuando usted se vuelve uno. El libro de Habacuc, si no estoy mal, nos habla en el capítulo 2
y nos relata: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Quiero revelarle algo aquí y espero que usted me lo pueda entender. Habacuc dijo: velaré para ver lo que se me dirá. Pero si lo que se te va a decir, ¿cómo lo vas a ver si lo tienes que escuchar? O sea, dice el texto: para ver lo que se me dirá. Es decir, Habacuc estaba esperando una visión. Y es por eso que versos después dice: escribe la visión, declárala en tabla, para que todo aquel que la lea corra. Eso lo entiende una persona profética, lo que estoy hablando. Entendería usted que velar, que unirse, que comunicarse con Dios, que pasar tiempo con Dios trae revelación. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Que si usted se mete con Dios profundamente, usted tendrá acceso a las profundidades de lo profético. Hay gente que necesita entender y necesita apasionarse por esto. Porque si usted busca de Dios, Dios te dará las llaves para poder entrar a próximos niveles. Yo estoy seguro, estoy totalmente seguro y convencido que gente que me está escuchando en este momento está siendo dimensionada a algo diferente. Está siendo elevada a un nivel diferente. Está siendo elevado a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que lo profético no es algo a lo cual usted no puede tener acceso. Que mientras usted viva dentro del testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía habite dentro de usted, entonces usted tendrá acceso a los secretos de Dios. Es decir, hay dos cosas fundamentales: la comunión con Dios y el buscar las profundidades del espíritu. Porque si usted aplica esto, usted tendrá acceso. Todo el que es hijo e hija, todo el que es iglesia, todo el que es siervo, consiervo de Jesucristo, tenemos acceso a lo profético de Dios. Es necesario en esta hora de la noche que usted pueda comprender que lo profético no es algo que está lejos de nosotros. No es algo a lo cual usted y yo no podemos accesar. Es algo que en tu naturaleza, en tu ADN, está plasmado. Y quiero ir aterrizando esta palabra y poder decirte en los próximos 2 minutos que cuando Cristo viene, muere, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó como una señal de que el Espíritu de Dios había sido liberado. Cristo le había dado unas claves a los discípulos y le había dicho: es necesario que yo me vaya porque vendrá uno que será su consolador, que será su guía, será el quien les va a dar la dirección. Él les recordará, ojo ahí, Él les recordará las cosas que yo he hecho. Es decir, el espíritu de la profecía, que es el Espíritu de Dios, les recordará mi testimonio. Por eso Juan dijo, por eso en el libro de Apocalipsis dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, el Espíritu de Dios es el que te da testimonio de Cristo. El espíritu de la profecía es el que te enseña a fluir en lo profético a causa del testimonio de Cristo. Yo no sé de dónde hemos creído y sacado esa corriente de que hoy día ya no sigue vigente. El decir no sigue vigente es como estar negando al espíritu de la profecía. Y el de estar negando al espíritu de la profecía es como estar negando al espíritu de Dios. Por lo tanto, todo aquel, yo no estoy condenando a nadie, porque uno necesita entender que lo profético, la profecía, el ministerio, no es para condenar a nadie. Usted puede mirar a un Cristo que se sentó con una samaritana, que era pecadora, que era una mujer que tenía un mal testimonio. Es más, no podía ni convivir con ella porque era samaritana, y judíos y samaritanos no podían convivir. Pero usted puede mirar a un Cristo siendo un profeta de Dios y diciéndole: ¿y dónde está tu marido? Y ella le dijo:
no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. O sea, Cristo le estaba revelando a través del don de ciencia, que eso es un tema diferente, el don de ciencia, pero va dentro de lo profético. Entonces, Cristo operando en su naturaleza profética y teniendo acceso a los secretos de la mujer, a lo más oculto del corazón. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque la gente ha creado una mentalidad y una idea de que cuando llega un profeta es para sacar todos los pecados a la luz. Y no solamente un profeta llega para eso. Una persona profética tiene que aprender a ser sabia. Una vez tuve un mentor que me dijo así: el profeta no es el que habla mucho, sino el que calla más. Usted tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos mucho, hablamos de más. En cambio, callar te lleva a analizar y te lleva a procesar las cosas en Dios. Hay una clave para todos aquellos que tienen un llamado a ser profeta. Pero entonces mire esto tan interesante, Cristo fluyendo en el don de ciencia. Ojo, no habían terceras personas, porque ese a veces es un detalle. Gente queriendo dar una palabra de reprensión o queriendo sacar a la luz cosas que Dios te ha revelado de tu hermano, pero lo haces para exhibirlo y no para restaurarlo. Dios nunca te va a dejar desbaratado. Cuando va a sacar una verdad a la luz, nunca te va a dejar desbaratado. Primero Dios tiene que romper ciertas cosas, pero luego te va a volver a formar. Es decir, sí puede venir una palabra de reprensión, pero después viene la consolación de Dios. Un profeta, un verdadero profeta, viene y rompe, pero también consuela y edifica. Porque esa fue la instrucción y el mandato que se le dio a Jeremías. He aquí te he puesto sobre reino, para arrancar, para destruir, pero también para edificar, para plantar. Alguien tiene que saber en esta hora que Dios está dispuesto a restaurar la vida de alguien a través del espíritu de la profecía. Y con esto terminé. La naturaleza de todo hijo e hija de Dios es una naturaleza profética. La naturaleza tuya que me estás viendo es tener acceso al corazón de Dios a través del espíritu de la profecía. Bendiciones.